Buenas tardes, mis amados hermanos, amigos. Es una alegría poderles saludar nuevamente. Sean bienvenidos todos los que están ya conectándose en esta hora. Agradecemos a Dios la oportunidad de poder volver a estar otra vez con esta disposición en esta tarde, después de haber recibido la palabra de Dios, después de haber recibido su consejo, su enseñanza, su instrucción en esta mañana que ha pasado. Y ahora en esta tarde, pues, con el anhelo de seguir aprendiendo, seguir conociendo más a nuestro Dios, más a nuestro Rey, conociendo más lo que es su palabra, lo que es ese tesoro que Dios nos ha dado, las Escrituras, la revelación especial por medio de la cual podemos conocer quién es Dios y sus planes, su propósito, el plan de salvación, el plan de redención, la vida como debemos vivirla para Dios. También Dios nos ha estado mostrando sobre la necesidad de que solamente en las Escrituras podemos encontrar todo lo que es concerniente a la salvación, todo lo que es concerniente en este caso a una vida piadosa, a una vida que honra a Dios, a una vida que cada día sea agradable, en este caso a los ojos de Dios. Así que me alegra mucho por tenerles nuevamente, que Dios sea edificándose, glorificándose en esta tarde en nuestras vidas y que podamos aprender más. El tema de esta tarde será la autoridad de las Escrituras o la autoridad de la Biblia, y vamos a estar compartiendo sobre ello. Vamos a tocar un poco la historia de lo que ha acontecido después de la vida de los apóstoles un poco, y vamos a mirar que la Biblia siempre ha sido atacada por el enemigo, ha querido destruirla, ha querido claramente adulterarla también, pero Dios nos llama a que somos ese baluarte de la verdad, esa iglesia que posee la verdad, y debemos defender siempre la verdad. Pero primero, para poderla defender necesitamos conocerla. Así que nuestra mayor preocupación debe ser conocer las Escrituras, conocer la verdad, conocer su palabra. Así que les invito a que hagamos una oración en esta tarde para encomendarnos a nuestro Dios, a nuestro Señor, para que Él esté dirigiéndonos y glorificándose en esta tarde en cada una de nuestras vidas. Padre, te damos las gracias. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús te agradecemos y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo en esta hora. Gracias por la oportunidad que nos da de poder volver a estar con nuestros hermanos, nuestros amigos, todos aquellos que se han conectado y se conectarán y podrán ver este video más adelante. Gracias te doy por la oportunidad que me das también de poder predicar tu palabra, poder hablar lo que está escrito. Tu palabra que es verdadera, que es eficaz. Esta palabra que no es de hombres, sino es tu palabra. Usando instrumentos, usando estos hombres santos para hablar por medio de ellos. Para hablar esta palabra pura, esta palabra que es recta, que es la verdad. Y para darnos esta palabra que es suficiente para que podamos conocer al Salvador, podamos recibir el perdón de nuestros pecados, podamos alcanzar la vida eterna. Gracias por mostrarnos en ella lo que tú eres, tu santidad, tu justicia, tu verdad, tu amor, tu misericordia, tus atributos, pero también tus planes de redención. Gracias porque por ella nos instruyes, nos santificas, es suficiente para esto. Oh Señor, te pido que al considerar un paso más acerca de la doctrina de las Escrituras, te pido que nos des sabiduría, entendimiento, para poder conocer más estas verdades y que estos sean fundamentos para nuestra vida. Que nuestra fe esté fundada en ella, en tu palabra, que es la verdad, Señor. Te pido que tú se glorifiques grandemente en cada uno de nosotros, Padre, en todo lugar donde estamos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias. Amén. Y amén. Pues bien, qué bueno que podamos volver a estar otra vez. Dispongamos nuestros corazones allí donde estemos, que haya esa disposición, que nos podamos concentrar también para recibir, para poder entender esta palabra también acerca de la autoridad de las Escrituras, la autoridad de las Escrituras. Y bien, iniciemos, mis hermanos. Como modo de introducción, quiero darles un poco de la historia y vamos a estar tocando, voy a estar tocando parte de la historia a lo largo de la enseñanza de esa tarde, a lo largo de ella. Y es que hablar un poco de la historia eclesiástica que tiene que ver con la historia de la iglesia, lo que tiene que ver con la historia de la iglesia. Yo sé que todos hemos escuchado hablar acerca de la Reforma
Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué es la reforma? ¿Qué es eso de la reforma? ¿Qué es eso de que nos llaman los protestantes? ¿Qué es eso de que nos llaman los hermanos separados? Bueno, nos llaman los católicos, nos llaman de esa manera. ¿Qué es la reforma? ¿Qué pasó en la reforma? Y para resumir lo que es la reforma, en pocas palabras, es volver a la Biblia. Es un tiempo, claramente en el pasado, año 1517, que fue donde inició la reforma, por medio de hombres que Dios instruyó con su palabra, hombres que estudiaron las escrituras y pudieron comprender claramente cuál era el mensaje, cuál era el propósito, en este caso de Dios, en las escrituras, el plan de salvación, el plan de santificación. Y pudieron ellos claramente poner en alto la verdad, poner en alto las escrituras que habían sido, en pocas palabras, dejadas a un lado. Entonces la reforma es, en pocas palabras, como volver a la Biblia. Eso quiere decir que hubo un tiempo en la historia de la iglesia donde las escrituras, en pocas palabras, quedaron a un lado. No se consideraban como realmente deben ser, con la autoridad que deben ser, como las suficientes que son, como las inspiradas por Dios, como las inerrantes escrituras. Llegó un punto de la historia donde eso aconteció. Y nos encontramos con hombres, por ejemplo, como Martín Lutero, que fue uno de los hombres que Dios usó para poner en alto las escrituras, para poner en alto la verdad. También un hombre llamado Juan Calvino. ¿Qué aconteció y por qué aconteció la reforma? La reforma aconteció porque la iglesia romana se había colocado como autoridad sobre la Biblia. Le repito, porque la iglesia romana se había colocado como autoridad sobre la Biblia, sobre las escrituras. Entonces, aquellos reformadores, Martín Lutero, Juan Calvino, entre otros, les parecía claramente esa posición algo intolerable. Ellos no podían aceptar tal cosa, que la autoridad de la iglesia o de los papas, sacerdotes, estuviera por encima de la Biblia y la Biblia estuviera dejándose a un lado, dejándose de tener en cuenta. Por lo tanto, ellos claramente estaban seguros que las escrituras eran claramente la autoridad para todo claramente lo que tenía que ver con la fe, con la salvación. Y es por ello que ellos denuncian tal cosa, denuncian muchas doctrinas que claramente estaban opuestas a las escrituras. Ellos sabían y estaban seguros que ningún cuerpo eclesiástico, ninguna iglesia estaba por encima de la Biblia. Ninguna iglesia podía estar por encima de la Biblia, ningún hombre podía estar o sus palabras no podían estar por encima de la Biblia. La Biblia debía estar por encima de todos, por encima de la iglesia. Es decir, la iglesia debía someterse a la Biblia y no someter de pronto en este caso a la Biblia, a la iglesia. Entonces esta fue la causa por la cual en este caso los cristianos de aquel entonces tuvieron que separarse de los romanos, de la iglesia de Roma, para poder, en pocas palabras, volver a las escrituras como la máxima autoridad, sobre la iglesia. Ellos no podían continuar ya unidos. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban volver claramente a vivir las escrituras como lo hizo la iglesia primitiva al comienzo. Ellos estaban regresando nuevamente a las escrituras. Entonces, eso nos muestra, la historia nos muestra que hubo un tiempo donde las escrituras, en pocas palabras, quedaron a un lado. ¿Por qué? Le voy a leer parte de lo que la iglesia romana, pues en este caso, tenía en cuenta. Por ejemplo, ellos decían que la palabra, o sea, la Biblia, pero la tradición, las enseñanzas de la iglesia o el magisterio estaban al mismo nivel que las escrituras y que cada una de ellas, en este caso, contribuía para la salvación de las almas, que ninguna de ellas se podía separar. Es decir, ellos tenían la Biblia por un lado, pero al mismo tiempo tenían la tradición de ellos, los concilios o las confesiones de ellos lo tenían como algo, como una autoridad a nivel de las escrituras. Y llegó claramente a acontecer que esta tradición terminó pasando aún por encima de la Biblia, al punto que terminaron ignorando mucho de las escrituras por establecer en este caso sus tradiciones o en este caso sus confesiones, en este caso que ellos imponían. Eso fue parte de lo que aconteció y por eso Dios usó a estos hombres para que ellos dijeran no, aquí debemos someternos es a lo que Dios dice, a lo que las escrituras dicen, porque ellos claramente entendían que esa era la única regla, la única palabra inspirada por Dios, es parte de lo que vamos a considerar. Entonces ellos dicen, no podemos seguir así, no es correcto, no podemos ignorar la Biblia. La Biblia es la mayor autoridad, la máxima autoridad que debe regir lo que somos, lo que hacemos, como creemos, como dirigimos la iglesia. La Biblia debe dirigir tal cosa. Entonces, al no aceptar los católicos romanos tal cosa,
claramente al no apartarse de algunas doctrinas que estaban en contra de la Biblia. Entonces por eso se produce la separación, y la iglesia en este caso vuelve nuevamente a abrazar la Biblia, a amar las escrituras y a empezar como si fuese de nuevo, ¿sí? Volviendo a los principios bíblicos, volviendo como a la era de la iglesia primitiva, siguiendo el testimonio de los apóstoles y la vida de estos hombres después de los apóstoles. Entonces les cuento esto como introducción, porque quizás muchos de nosotros no sabemos qué pasó en la reforma, qué aconteció, por qué fue necesaria que hubiera una reforma, y lo que estaba en juego era la verdad de Dios. Y cuando la verdad no está, claramente lo que está es el engaño. Y vamos a ver ahorita a continuación que si la Biblia no está, la verdad no está, Dios no está allí, Dios no va a estar allí. Ahora bien, para continuar vamos a definir qué significa en este caso la autoridad, porque vamos a hablar de la autoridad de las escrituras. Entonces vamos a definir primero que todo qué significa autoridad, para que entendamos lo que la Biblia debe ser para nosotros, y lo que lo ha sido en este caso a lo largo de la historia para los siervos de Dios, para la iglesia. La autoridad significa facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Es facultad o derecho de mandar, de dar órdenes, de gobernar a personas que están en este caso subordinadas. También autoridad significa, es el poder para imponer obediencia, el poder para imponer obediencia, o el derecho de hacerlo, el derecho de imponer obediencia. También derecho a tomar o aplicar una decisión final. Eso es parte de la definición de la autoridad. También significa poder que tiene una persona para hacer o decir algo legítimamente. Eso es parte de las definiciones, que tiene que ver con la facultad, el derecho de ordenar, de dar órdenes, y claramente los que están bajo o están subordinados te sometan y cumplan y pongan por obra en este caso lo que se está demandando, lo que la persona que está en autoridad en este caso está demandando. Pues bien, traduciéndolo a las escrituras, eso quiere decir que las escrituras, según este significado de la autoridad, deben ser aquellas que tengan el derecho y la facultad de ordenarnos cómo debemos andar, cómo debemos conducir, cómo debemos, en este caso, creer, cuál debe ser nuestra conducta. Estuvimos estudiando hace poco sobre la suficiencia. Estudiamos en qué la Biblia es suficiente, ¿recuerdan? Suficiente para darnos la fe en Cristo, para mostrarnos el camino de salvación, suficiente para instruirnos, para redarguirnos, que quiere decir santificarnos. Entonces la Biblia tiene esa autoridad, según los términos que estamos estudiando y que vamos a seguir considerando. Ella tiene el derecho, en este caso, de imponerse sobre nosotros. Es decir, nosotros debemos estar dispuestos a someternos a ella, debemos estar subordinados a las escrituras. Ella debe dirigirnos en todo lo que vamos a hacer, en el ministerio, en la familia. Ella es la regla que debe dirigirnos a nosotros. No es nosotros lo que queramos, o el hombre o el gobierno. Principalmente la Biblia está por encima. Es la máxima autoridad que en este caso tenemos. Y cuando hablamos de la autoridad de la Biblia, es que la Biblia tiene autoridad sobre nosotros y debemos responder ante ella en obediencia, sometiéndonos. Ahora, considerando estas definiciones de autoridad, hay unas preguntas que quiero hacerles para que ustedes las tengan ahí presentes. Una de esas preguntas es, ¿podemos tener la certeza que la Biblia debe tener autoridad sobre nosotros? ¿Podemos tener la certeza que la Biblia debe tener, en este caso, la autoridad sobre nosotros? Otra pregunta, ¿que la Biblia es la suprema autoridad sobre nosotros? También es otra de las preguntas que tenemos que hacernos, preguntarnos si la Biblia es la suprema autoridad sobre nosotros, si creemos esta verdad. Quizás de pronto no estamos creyendo esta verdad. Es precisamente lo que el Señor querrá llevarnos en esta tarde, a que podamos entender esta verdad y podamos creer a esta verdad y entendamos que la Biblia es la autoridad que debe dirigirnos. Otra pregunta sería que habrán grandes consecuencias claramente para aquellos que ignoran las escrituras o ignoran claramente la autoridad. Una pregunta, ¿habrán consecuencias si alguien ignora la autoridad o no se somete a las escrituras? Sería una pregunta que deberíamos hacernos. Y la respuesta claramente es que van a haber consecuencias, que debemos responder ante ella en obediencia y que claramente la Biblia tiene autoridad sobre nosotros. Somos llamados a someternos a ella. Eso es parte de las preguntas que quiero que hagamos para que reflexionemos. Al final también tendremos otra serie de preguntas para que nos examinemos a la luz de lo que claramente estaremos desarrollando. Una pregunta más grande, que es en la que vamos a imponernos un poco, es la siguiente.
¿Por qué causa la Biblia tiene autoridad sobre la humanidad? ¿Por qué causa la Biblia tiene autoridad? Ya que estamos hablando de la autoridad de las Escrituras, nos estamos refiriendo de que ella tiene autoridad sobre la humanidad, sobre la iglesia, sobre nosotros. ¿Por qué causa la Biblia tiene autoridad? Responder esa pregunta. ¿Por qué causa la Biblia tiene autoridad? ¿Por qué causa nos debemos someter a la Biblia? ¿Por qué causa debemos obedecer a la Biblia? ¿Por qué causa debemos predicar la Biblia? Y que todo lo que hagamos sea en base a las Escrituras, en base a la Biblia. ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué debemos hacerlo? Y bien, vamos a desarrollarlo. Entonces, en primer lugar, debemos someternos, y la Biblia tiene autoridad sobre nosotros, primero, debido a aquel que es el autor de la Biblia, debido a aquel que es el autor de la Biblia, el cual claramente tiene toda autoridad. Es decir, en primer lugar sabemos que la Biblia es, en este caso, la palabra que tiene autoridad sobre nosotros, porque el autor, en este caso, de la Biblia es Dios. Ahora, vamos a hablar un poco sobre Dios en este aspecto. Hace poco consideramos acerca de la veracidad o de la inerrancia, que la Biblia no tiene error. Y uno de los puntos que consideramos es que no tiene error, primero debido a quién es Dios. Y estudiamos acerca de uno de los atributos de Dios, acerca de la veracidad de Dios, de la justicia, la santidad claramente de Dios. Pero ahora vamos a hablar un poco sobre esa autoridad que Dios tiene. Y claramente nos va a llevar a que podamos decir la Biblia que Dios ha inspirado, que Dios en este caso que ha dado y ha salido de su boca, tiene autoridad y debemos someternos a ella. Entonces, primero debido a que el autor, en este caso Dios es el autor de la Biblia y Él tiene toda autoridad. Dice el Salmo 62, versículo 11. Salmo 62, versículo 11. Ve lo que dice acá. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y eso nos muestra la autoridad, que de Dios es el poder, es la autoridad, es el que domina. Y dice a continuación, tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. En segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 6, consideremos lo que también dice allí. Y vea lo que dice allá. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres. Está un rey Josafat está orando a Dios. Y vea lo que él dice. En este caso, Jehová Dios de nuestros padres. Eso es lo que la Escritura afirma acerca de lo que Dios es. Dice, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien, en este caso, te resista? Es como este rey está refiriéndose a lo que en este caso Dios es. Él está diciendo, el Señor tiene todo el dominio, el Señor reina, en su mano está tal fuerza que no haya quien le resista. Y eso nos muestra la autoridad de Dios, la autoridad que Dios tiene sobre toda la creación. Entonces la Biblia afirma que Dios es soberano, que Dios es el único que tiene toda autoridad, que Él está por encima de todas las cosas, que Él no está sometido a nada. Estuvimos estudiando los atributos y uno de ellos es que Dios es independiente. Dios no depende de nadie. Nosotros sí dependemos claramente de Dios, pero Dios es independiente. Eso nos muestra que Él está por encima de todas las cosas. Ahora, Él es el creador. Jesús dijo en Mateo capítulo 28, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, en Mateo 28, 18, dijo lo siguiente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora dice a continuación, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Antes del Señor decir a los discípulos, vayan y hablen y prediquen lo que yo les he dicho, Él les ha mostrado, Él les está declarando que Él tiene toda autoridad. Así que las palabras que ellos iban a comunicar eran las palabras de aquel que tiene toda autoridad. Ya podemos definir cómo serían esas palabras y qué poder habría en ellas claramente. Y eso es parte de lo que estamos considerando. Hay razones claramente para poder entender que Dios tiene toda autoridad, para poder entender que Dios tiene toda autoridad. Y una de esas razones que quiero que tengamos clara, una de esas razones, vamos a ver 3 razones rápidamente, lo cual nos muestra que Dios tiene la autoridad sobre todo lo que existe. Es en primer lugar porque Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. O sea, debido a que Dios es el creador de todas las cosas, entonces Dios es el único que tiene la autoridad sobre todas las cosas que claramente Él ha creado.
En Génesis capítulo 1 y capítulo 2 encontramos la creación. Dios creó los cielos y la tierra y Dios creó todo lo demás, todo lo que en este caso habita la tierra, todo lo que está, lo que es parte del universo. Dios lo creó. Por lo tanto, Él tiene autoridad por ser el que hizo el universo. Eso nos muestra una razón por la cual Dios tiene autoridad. Es el único que tiene autoridad sobre todo, sobre todo. O sea, no hay autoridad mayor que Dios. En segundo lugar, Dios es el propietario de la tierra y claramente de sus moradores. En el Salmo número 24, versículo número 1 dice lo siguiente. Salmo 24, versículo 1. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿De quién es la tierra? De Jehová es la tierra, del que la hizo. Él es el dueño. El mundo y los que en él habitan. Y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Entonces, en segundo lugar, una de las razones por la cual Dios tiene autoridad sobre todo es porque Dios es el dueño, en este caso, de todo lo que existe, el dueño de la tierra. O sea, eso es propiedad de Dios. Y dígame una cosa, en aquello que tú tienes autoridad o que tú eres el dueño, ¿tú tienes autoridad sobre ello? Si tú tienes, por ejemplo, un lote de ganado, tú eres el dueño, tú tienes autoridad para hacer lo que tú quieras con aquel ganado. Si quieres venderlo, quieres regalarlo, tú puedes hacerlo. Nadie te va a decir, oye, ¿por qué lo regalas? Oye, no puede hacer tal cosa. No, tú dices, yo soy el dueño y claramente esto te da, te da autoridad claramente para tú hacer en este caso lo que le parezca, ¿verdad? Entonces, en tercer lugar ahora, Dios nos demuestra que claramente Él tiene toda autoridad porque Él es el creador, porque Él en este caso es el dueño de todas las cosas, pero también Dios nos muestra que Él tiene toda autoridad sobre todo porque Dios también ha determinado en su palabra destruir en este caso al universo, destruir todo lo que existe. En 2 de Pedro 3:10 encontramos cómo el Señor, encontramos por medio de las escrituras que el Señor va a destruir el mundo, lo va a destruir esta tierra, ¿verdad? Y solamente aquel que tiene la autoridad puede hacer tal cosa. Nadie más podrá destruir la tierra a no ser el que lo hizo, el que lo creó, el que lo formó. Entonces, considerando que yo soy el que va a destruir, puede destruir el mundo y la tierra y todo lo que existe, eso nos muestra claramente que de Dios es la autoridad. Ahora, ¿por qué les hablo sobre la autoridad, en este caso de Dios? Que Dios está por encima de todas las cosas. ¿Por qué les hablo de esta manera? Porque vamos a considerar algo muy importante sobre tener en cuenta que Dios está por encima de todo. Y lo que debemos considerar es, si Dios está por encima de todas las cosas, de todas las criaturas, Él tiene toda autoridad, entonces tenemos que nosotros preguntarnos, bueno, entonces, ¿en qué lugar queda la palabra que ha salido de la boca de Dios? Pues recuerden, la primera enseñanza fue, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí está en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, que también significa exhalada. Dios la sopló, como cuando tú soplas la vela, ¿verdad? Es exhalada por Dios. Inspiró a hombres para comunicarla por medio de estos hombres, estos autores humanos. Pero, en fin, el resultado final es la palabra exacta de Dios. Toda la escritura, todo texto, todo lo que hace parte de la escritura, todo es inspirado. O sea, Dios es el autor. Entonces, considerando que Dios tiene toda autoridad, entonces deberíamos pensar, bueno, ¿en qué lugar queda la escritura? ¿En qué lugar queda la escritura que ha salido de la boca de Dios? ¿Tendrá autoridad esa escritura? ¿Tendrá autoridad esa palabra? Ahora, considerando cómo Dios hizo el universo, podemos darnos cuenta el poder que hay en la palabra de Dios y la autoridad que hay en la palabra de Dios. Recuerden que el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Y sean todas las demás cosas, y fueron. De la nada aparecieron. Eso nos muestra lo que es la palabra de Dios, la autoridad que tiene la palabra de Dios, debido a que claramente Dios es el autor. ¿Por qué tiene la Biblia autoridad? Porque el que la inspiró es el Dios que tiene toda autoridad. Él es el autor, Él fue el que la inspiró. Por lo tanto, claramente la Biblia tiene esa autoridad. Como le decía a Timoteo, dice el apóstol Pablo a Timoteo, Dios por medio del Espíritu Santo a Timoteo le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y esto claramente nos aclara que ella tiene toda autoridad. Si no fuera inspirada por Dios, si no fuera el mensaje de Dios, no tendría autoridad sobre nosotros. Pero debido a que esa escritura proviene de la boca de Dios, es el mensaje del Dios todopoderoso, del Dios que tiene toda autoridad, el creador, es claro que esa escritura tiene autoridad y debemos someternos. Por eso leíamos hace poco en Pedro,
lo que él dice acerca de la palabra profética más segura, y dice a continuación, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Hacemos bien en prestar atención a ella. ¿Por qué? Porque es la palabra profética más segura, porque es la palabra de Dios la que tiene la máxima autoridad sobre nosotros. Entonces, si Dios tiene toda autoridad, entonces sus palabras tienen toda autoridad también, porque vienen de la boca de Dios. Es decir, cuando la Biblia habla, Dios habla. Cuando la Biblia habla, Dios es el que está hablando, porque Él fue quien la inspiró. Hay un comentario, una de las declaraciones de uno de esos reformadores que les nombré ahorita, de Juan Calvino, que fueron uno de aquellos que pusieron en alto las escrituras, que estaban echadas a un lado. Y este hombre de Dios dice de la siguiente manera. Él dice, la escritura tiene la autoridad sobre la iglesia porque Dios en persona habla en la escritura. Les repito, la escritura o la Biblia tiene la autoridad sobre la iglesia porque Dios en persona habla en la escritura. Es una verdad que debemos tener clara, porque Dios en persona está hablando en la escritura y por eso ella debe dirigirnos, debe tener autoridad en este caso sobre nosotros. Quiero leerles un texto que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Y vea lo que el apóstol Pablo está hablando acerca de estos hermanos de Tesalónica. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, fíjese cómo los apóstoles dicen, o el apóstol dice, ustedes recibieron la palabra de Dios que oísteis de nosotros. O sea, ellos eran portadores, pero no de sus palabras, sino de las palabras de Dios. Ahora dice a continuación, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El apóstol está hablando de estos hermanos de Tesalónica y está resaltando esta verdad, que estos hermanos cuando escucharon esta palabra no lo tuvieron como un mensaje de hombres, sino estuvieron plenamente convencidos que ese era el mensaje de Dios. Por lo tanto, ellos se sometieron y por lo tanto esta palabra vemos que estaba actuando en los creyentes para salvación, para fe, para santificación. Entonces, cuando la Biblia habla, Dios habla. Y cuando Dios habla, mis amados, la humanidad debe callar. Debemos callar ante Él. Debemos someternos a Él. Su palabra habla. Donde Dios está, la Biblia debe estar. Donde la Biblia no está Dios. Por eso esto nos debe preocupar. Si donde estamos no se nos está dando las escrituras, la palabra de Dios, podemos decir que Dios no está allí. Dios está donde están las escrituras, donde las escrituras están proclamando, donde el que predica las escrituras, predica lo que está escrito. Si está predicando otra cosa que no se conforma a las escrituras, déjame decirle que Dios realmente no está hablando, porque solamente Dios habla a través de las escrituras. Esa es la palabra profética más segura, es el mensaje, la fe una vez dada a los santos. Y es en ella que debemos permanecer, es en ella que debemos mantener. Nadie puede llegar, ninguna persona puede llegar al nivel de las escrituras e ignorar las escrituras claramente. Así que esa es una verdad que debemos tener clara en cuanto a esa autoridad que tienen las escrituras. Isaías 55, versículo 10. Quiero leerles este texto para que tengamos más evidencia acerca de la autoridad y el poder que tienen las escrituras. ¿Por qué? Porque Dios es el autor de ellas. ¿Por qué la Biblia es eficaz? ¿Por qué tiene poder? Debido a quién es el autor. Debido a que el Dios Trino está operando allí. La tercera persona de la Trinidad inspiró a estos hombres para hablar exactamente la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Dice Isaías 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Presten atención, hay una comparación acá. Así como viene de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que tiene una función, y es regar la tierra, hacer que la tierra pueda germinar y pueda producir fruto.
Y Dios da semilla al que siembra y pan al que come por medio de ello. Ahora el Señor usa esto para comparar lo que hace también la efectividad de la palabra de Dios y el poder y la eficacia de la palabra de Él. Y dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Él dice, es mi palabra la que sale de mi boca. Y dice, no va a volver vacía, sino va a ser exactamente aquello por la cual la envié. Y será prosperada en aquello que la envié. Eso nos muestra claramente que solo la palabra de Dios tiene la autoridad para cumplir claramente el propósito de Dios. Porque por la palabra fue que Dios hizo todas las cosas y creó todas las cosas. Así que este texto nos muestra que la autoridad que está en las Escrituras. Pero ¿por qué son eficaces y por qué hacen todo esto? ¿Por qué hacen cosas tremendas, extraordinarias? ¿Por qué los cielos y la tierra fueron en este caso creadas? Porque aquel que habló es el propio Dios, el Dios todopoderoso, el Dios que tiene toda autoridad. Así que las Escrituras tienen toda autoridad, porque, en primer lugar, Dios es el autor, el que las inspiró. Por lo tanto, lo que sale de Él, su palabra, también tiene poder eficaz, tiene autoridad. Es la voluntad de Dios revelada. Entonces, es nuestro deber, como creación, someternos a ella, someternos a las Escrituras, someternos a la palabra de Dios, porque es su palabra, es lo que ha salido de su boca y por lo tanto tiene toda autoridad. Así que debemos someternos a ella. Ahora, en segundo lugar, avanzando un poco sobre el tema, las Escrituras en este caso tienen autoridad, primero porque Dios es el autor de ellas, el Todopoderoso, el que las inspiró, el que la habló, por lo tanto son santas, puras y tienen toda autoridad. ¿Sí? Cuando Dios ordena algo en las Escrituras, cuando encontramos un mandamiento bíblico, someternos a ella. Es la manera como debemos responder. Pero en segundo lugar, porque por la amonestación que Dios mismo le da al hombre sobre las Escrituras. Porque encontramos que Dios amonesta al hombre a cómo debe vivir, en este caso a la luz de esa revelación, debido a la amonestación que Dios da al hombre sobre la Escritura. Eso es otra evidencia de la autoridad que tienen las Escrituras, porque Dios mismo le da órdenes, en este caso a la humanidad, al hombre, a la iglesia, a que se someta a ellas, a que permanezca en ellas, a que las obedezca, a que las ponga por obra. Y eso es lo que vamos a considerar. En 1 Timoteo 6, versículo 3 al versículo 5, quiero leerles este pasaje para que veamos cómo se ordena y cómo hay un llamado de Dios claramente a solamente mantenernos en aquello que Dios ha dicho, que Dios ha anunciado. Y eso nos muestra que esa verdad que Dios ha dado es la que debe tener autoridad y la que realmente nos podrá cumplir el propósito de, primero, llevarnos a la salvación, mostrarnos a Cristo y segundo, santificarnos. Dice el texto, 1 Timoteo capítulo número 6, versículo 3. Dice así de la siguiente manera: si alguno enseña otra cosa, presten atención a esto, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y está delirando acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y hay un llamado al final: apártate de los tales. ¿Qué está el apóstol enseñando en este caso a Timoteo, que era un pastor joven que el Señor había llamado para servirle? ¿Qué le está diciendo? Que las personas que debían enseñar de acuerdo a las sanas palabras, pero que si había alguno que estaba enseñando algo que no se conformaban a las sanas palabras, fíjese cómo se usan las palabras de Cristo, de Dios, se usan las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, las puras palabras que tienen la autoridad claramente. Si alguno no enseñaba de acuerdo a esas sanas palabras, consideramos la última parte del versículo: apártate de los tales. En pocas palabras, si alguien no enseñaba de acuerdo a lo que estaba escrito, a las palabras sanas de Cristo, al testimonio de Cristo, que es la verdad claramente y lo que tiene autoridad, entonces el consejo a Timoteo es: apártate de ellos. No puedes, en este caso, estar unidos a ellos, no puede estar en común acuerdo con ellos, no puede participar con aquellos o estar de acuerdo con aquella enseñanza que no se conforma
a las sanas palabras de Dios. Y quiero decirles que eso fue prácticamente lo que aconteció en la Reforma. Al no enseñarse las escrituras de acuerdo a como estaban escritas, o al predicarse mensajes que realmente no estaban fundados en las escrituras, entonces estos hombres de Dios que conocieron la verdad, que conocieron esa enseñanza, hicieron exactamente esto. Exhortaron claramente la mentira, expusieron la mentira, sacando a luz la verdad que Dios había revelado. Y claramente al no ver un arrepentimiento, ellos tuvieron que apartarse, y por eso se da la reforma, y por eso hay una separación allí, porque claramente no se podía, y hay una ordenanza aquí del Señor, una ordenanza clara de parte del Señor, y es, si no se enseña de acuerdo a las sanas palabras, que no se conforman a las sanas palabras del Señor, termina diciendo al final, apártate de los tales. No puedes aceptar tal cosa, tú no puedes aceptar una enseñanza que no se conforme a lo que está dicho por Dios, porque la única regla, la única verdad está escrita, está en las escrituras, y somos llamados a permanecer solamente en ellas. Que nada nos vaya a separar. Y es una amonestación también para todos nosotros, que nada nos separe de las escrituras. Que lo que tú y yo hagamos, creamos y vivamos debe ser fundamentado, debe ser en base a lo que está escrito. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios, porque esta es la palabra directa, en este caso, de Dios. Fue exactamente esto lo que hicieron aquellos hombres de la Reforma. Ahora, quiero colocarles un poco acerca de esta reforma y quiero hablarles sobre unas doctrinas que claramente fueron en este caso reformadas, o se regresaron a las escrituras debido a que lo que estaba aconteciendo era que la Biblia, como les decía al comienzo, estaba siendo echada a un lado. Ustedes recuerdan que la suficiencia de las escrituras estuvimos hablando que una de las suficiencias, o para qué es suficiente la Biblia, uno de esos puntos era de que la Biblia es suficiente primero para darnos la fe, para llevarnos a la salvación, dándonos la fe en Cristo. O sea, solamente las escrituras son suficientes para mostrarnos cómo es que el hombre puede ser salvo. Pero sabe, se llegó en esa época, cuando existió la reforma, los romanos llegaron a decir ciertas cosas. Los romanos llegaron a afirmar, primero, que la autoridad no solamente estaba en las escrituras, sino que estaba en la iglesia que interpretaba en este caso las escrituras. Ellos empezaron también a afirmar claramente cosas que no eran bíblicas. Ahora, cuando tenía que ver con la salvación, hubieron cosas que acontecieron. Y les voy a leer un poco sobre lo que aconteció y sobre parte de las creencias que habían en esa época. Y aún todavía persisten allí. Hay un punto que quiero que consideren acerca de lo que es la doctrina de la salvación. La iglesia romana, esto es lo que ellos sostenían y aún parte sostienen, en tiempo de Lutero, afirmaban que los pecados que los hombres habían cometido contra Dios podían ser perdonados con el simple hecho de comprar un certificado firmado por el Papa, que era conocido como una indulgencia. Y eso garantizaba el perdón de los pecados, o tiempo menos en el purgatorio, que fue otra doctrina también que fue inventada. Entonces, ¿qué decía este punto, esta enseñanza? Que las personas que habían cometido pecados podían en este caso pedir un certificado al Papa. El Papa les daba un certificado donde los declaraba en pocas palabras perdonados. Y claramente muchas personas estaban yéndose allí. Y estaban en esa época de Martín Lutero, muchas personas estaban buscando dinero para comprar, en pocas palabras, para comprar el perdón. Y eso significa comprar la salvación. Llegaron a reducir la salvación como el medio, en este caso, para ser alcanzado por medio de comprar, por medio del dinero, por medio de un certificado. Entre ellas muchas otras cosas más, pero para que tengan como una muestra, eso estaba pasando. Si tú quieres ser perdonado por tus pecados, entonces simplemente tienes que comprar ese certificado que el Papa ha firmado y tú eres declarado de una vez perdonado. Si vas a ir al purgatorio vas a estar un poco tiempo. Y la doctrina del purgatorio claramente que fue una doctrina que también fue inventada claramente. Entonces, esto fueron parte de las doctrinas que claramente fueron creadas antibíblicas, o sea, no conforme a las escrituras. Y claramente cuando estos hombres entendieron y se dieron de cuenta de que no era eso lo que la Biblia decía, dijeron, no podemos aceptar tal cosa. El hombre está siendo engañado y debemos proclamar la verdad. Y empezaron a anunciar la verdad y a denunciar el error. Y quiero colocarle acá, hay 5 puntos, o 5 doctrinas, o 5 frases que se usaron en ese entonces y que son claramente bíblicas, en este caso, que hablan acerca de cómo el hombre puede ser salvo. Y una de esas primeras
son llamadas las 5 solas. Una de esas primeras, quiero leérselas, una de las primeras se llama sola escritura. Una de las cosas que esos reformadores o esos hombres bíblicos que querían ser bíblicos, en este caso colocaron en alto, fue esta primera verdad: sola escritura. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y de práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Esa fue una de las primeras verdades que esos hombres colocaron en alto. Pero no es algo que está o que ellos inventaron, es algo que es bíblico. En Gálatas 1:6 encontramos que claramente las palabras de Dios son inspiradas. En 2 Timoteo 3:16 encontramos lo que leíamos ahorita: toda escritura es inspirada por Dios. Sola escritura, es decir, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe. Ella es la que nos debe regir, mas no nosotros querer someter la Biblia, en este caso, a lo que nosotros queramos. Y toda contradicción o toda enseñanza que se revele contra la revelación o lo que está escrito debe ser rechazada. Eso fue uno de los puntos que ellos claramente resaltaron. Claramente la iglesia católica en este caso ignoraban que la Biblia era la única autoridad suficiente. Ya ellos creían que ellos tenían cierta autoridad, y por ejemplo en el tiempo de hoy encontramos que las palabras que el Papa habla son palabras infalibles, es decir, como si Dios estuviera hablando, que no tienen error, y es claramente una herejía. Solamente la palabra de Dios es la que tiene la máxima autoridad sobre la iglesia y sobre las criaturas. ¿Por qué? Porque Dios es el que la inspiró. En segundo lugar, otra frase que es muy famosa y es bíblica: solo Cristo. Eso significa la salvación se encuentra solo en Cristo. Presten atención a esto. La salvación se encuentra solamente en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Solo Cristo es el medio de salvación. No hay otro camino para la salvación. Ni haciendo penitencia, ni haciendo nada, ni comprando certificados van a poder ser salvos. No, solamente Cristo. Solo por Cristo es que el hombre puede ser perdonado. No hay otro camino. Hechos 4:12. No hay otro salvador, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, y en ningún otro hay salvación. Como decían los apóstoles, Dios allí por medio de los apóstoles hablando. En ningún otro hay salvación, sino solo a través de la persona de Cristo. Esa fue otra de las frases, otra de las verdades que claramente estos hombres proclamaron allí, y debemos proclamar también nosotros. La tercera, solo gracia o sola gracia. Esto quiere decir, la salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, su muerte y resurrección. Es decir, que la salvación era un regalo, un don de Dios, que nadie podía comprarla, nadie podía con dinero comprarla, nadie. Era un regalo inmerecido que el pecador no merece en este caso, y que era alcanzada o que era dada por Dios en este caso como un don. Se recibía de forma inmerecida, siempre en este caso basada en los méritos de Cristo, en la vida perfecta de Cristo, en la muerte sustitutoria de Cristo y en la resurrección de Cristo. Así que solo era por gracia, la salvación era un don de Dios. Así que aquellos que estaban diciendo que no, que podían pagar, que podían hacer esto, podían hacer penitencias para poder ser perdonados y poder ser aceptados por Dios e ir al cielo y no al infierno, claramente esto era una verdad que claramente contradecía esa mentira que estaba siendo proclamada. Y en cuarto lugar, solo por la fe o sola fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir a eso. Esta enseñanza, esa doctrina que es bíblica, claramente demuestra que la salvación solo es por la fe, en este caso en aquel que murió, en aquel que resucitó, y que claramente ninguna obra que el hombre pueda hacer va a contribuir para la salvación. Es decir, las obras no pueden salvar al hombre, ni siquiera una fe con obras. Es decir, porque ellos enseñaban de que podían creer, pero que las obras también ayudaban para la salvación. O sea, la parte de la fe, pero debía haber obras. Y eso quiere decir que claramente consideraban que ellos eran partes o habían hecho algo para la salvación, cuando la Biblia claramente muestra que la salvación es gracia, y la gracia es un don que claramente el hombre no merece. Así que si el hombre hace algo para ganársela, ya no sería un don inmerecido, sino ya sería un don que claramente la persona
merecería en este caso. Solo por la fe en Cristo, sin ninguna obra, sin ningún guardar de mandamientos, sin ninguna buena obra, en este caso como un mérito para ayudar a poder recibir la salvación. Y en último lugar, solo a Dios la gloria. En este caso, el propósito de la salvación que recibimos es para glorificar a Dios y poner de manifiesto las excelencias de Dios o el carácter o las virtudes de Dios. Por lo tanto, solamente la gloria debía ser para Dios. Cuando entendemos claramente esta evidencia bíblica, cómo Dios salva, claramente vamos a poder saber que el único que se lleva la gloria, en este caso en la salvación y en todo, no somos nosotros, sino es solamente Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y vemos que siempre exaltaba y alababa a Dios, porque él reconocía que la salvación era un don, una gracia de Dios. No era algo que el hombre se lo podía ganar haciendo algunas buenas obras, o se lo podía ganar con dinero, o con cualquier otra cosa. Era un don de Dios, era una gracia. Entonces, esta doctrina de la salvación, en pocas palabras, estaba siendo atacada y había sido echada a un lado, y habían otros intereses claramente. Entonces, estos hombres vuelven nuevamente a las Escrituras y empiezan a predicar las Escrituras. Y es lo que debemos tener claro. Nuestra fe y lo que somos debemos, en este caso, vivirlo de acuerdo a las Escrituras. Ahora, hay un requisito, en este caso en Tito, capítulo 1, versículo 9. Tito, capítulo 1, versículo 9 dice de la siguiente manera. Estos son los requisitos para los que van a ser pastores, ancianos. Y vea lo que dice. Uno de aquellos requisitos para poder ser pastor, anciano, el Señor ordena de la siguiente manera, que esa persona debe ser retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. Este obispo, o este pastor, o este anciano, o este evangelista, o este diácono, debe ser retenedor. ¿Él qué va a hacer? Él va a enseñar claramente. Y por lo tanto, él debe ser un retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Es decir, es el deber de cada predicador retener, aprender y predicar la palabra tal como ha sido escrita, tal como ha sido enseñada. Si no hace esto, será un falso maestro y no estará predicando con autoridad, no estará predicando en este caso la palabra de Dios, y por lo tanto esto va a ser nocivo para todos aquellos que claramente le escuchen. Y quiero colocarles otro texto que nos demuestra claramente una amonestación que Dios hace al hombre sobre cómo debe vivir a la luz de las Escrituras, que es la palabra de Dios. En Deuteronomio 4, versículo 1 y 2, vea lo que dice. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os ordeno. Esas eran las palabras de Dios. Para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. Y vea lo que dice a continuación. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guarden los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Se dan cuenta de que hay un llamado a la obediencia, pero también hay un llamado a que jamás vayan a añadirle algo a ella. Jamás vayan a quitarle algo a las Escrituras. Y eso nos muestra claramente la autoridad que ellas tienen. De tal manera que si se les quita algo o se les coloca algo, es algo que es inaceptable por Dios. Claramente que eso también trae juicio. Y eso sería mentir, y eso sería engañar. Sería no decir la verdad. Ahí más adelante, en Deuteronomios 12:32 dice de la siguiente manera. Cuidaréis de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Nuevamente se repite, no le añadirás ni le quitarás. Y eso nos muestra claramente lo que es la verdad de Dios. De manera que Dios da órdenes a no añadir y a no quitarle. En Proverbios 30, versículo 6, esta verdad se repite otra vez. Proverbios 30, versículo 6, dice, no añadas a sus palabras, para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso. No añadas a esa palabra de Dios. No le coloques nada fuera de lo que Dios ha dicho. Porque si lo haces, vas a ser reprendido. Y eso claramente se refiere a juicio. Y vas a ser hallado mentiroso. ¿Cómo va a ser hallado esa persona? Un falso maestro, porque no está predicando la verdad. Por eso el llamado es a predicar la verdad, a retener la verdad, conforme a lo que está escrito. Recuerda lo que el Señor dijo a Josué. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a qué, conforme a lo que está escrito,
conforme a lo que Dios ha dicho, no conforme a lo que quizás uno mismo quiera pensar hacer, o lo que los demás digan, lo que el gobierno diga en este caso, sino lo que Dios en este caso ha dicho. Y Apocalipsis, yo sé que todos lo hemos escuchado, Apocalipsis cierra con esta advertencia, Apocalipsis 22:18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por eso es una responsabilidad grande predicar. ¿Por qué? Porque vamos a recibir mayor condenación. Dios nos va a pedir cuenta de lo que dijimos, porque estamos hablando en nombre de Dios. ¿Sabe qué pasaba en el tiempo de los profetas, en el tiempo de la ley mosaica? Aquel profeta que dijese algo en nombre de Dios y no se cumpliera, ¿sabe cuál era la pena? Debía morir, debía ser apedreado, debía ser castigado, debía morir. ¿Por cuánto? Él había blasfemado, había dicho lo que Dios no había dicho. Si esa ley se aplicara hoy, muchos habrían muerto ya. Así que esa es una de las verdades que debemos tener en cuenta. En Pedro, 1 Pedro 2:3, dice la escritura, desechemos pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niño recién nacido la leche espiritual, que está hablando de la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación, si habéis gustado la benignidad del Señor. Fíjense que hay un llamado, deseen como niño recién nacido la leche espiritual, que es referente a la palabra de Dios, pero que no sea adulterada, es decir, hay riesgo de que sea adulterada. Y el llamado es a buscar esa verdad y a permanecer en ella, porque solamente ella será suficiente para que haya un crecimiento. Dios nos llama a los predicadores a predicar la verdad y también como oidores a buscar la verdad, a desear esa verdad, porque solamente esa verdad de Dios que procede de su boca es la que realmente va a edificar nuestras almas y nos va a llevar a la salvación y nos va a llevar a la santificación. Solo ella tiene la máxima autoridad. Y quiero nombrarles un ejemplo ya para terminar, un ejemplo de aquellos que claramente creyeron en esta verdad de las Escrituras. Y ese ejemplo está en Hechos 17, versículo 10. Presten atención a esto. Vean lo que aconteció aquí con unos hermanos judíos y cómo ellos consideraban la autoridad de las Escrituras. Dice versículo 10 de Hechos 17. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. Pablo era un apóstol, Silas era otro que estaba acompañando y también predicando. Enviaron a Pablo y a Silas a Berea, y ellos habiendo llegado entraron a la sinagoga de los judíos. Ellos entraron a la sinagoga de los judíos, donde los judíos se reunían, versículo 11. Y estos eran más nobles, o sea, estos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Vean lo que estos hicieron. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, ellos reciben el mensaje que el apóstol Pablo llevaba acerca de Cristo. Pero vean lo que hicieron. Ellos lo escucharon, en pocas palabras, lo escucharon, lo recibieron. Bueno, háblanos, díganos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la enseñanza que ustedes traen? Y vean lo que dice a continuación. Ellos la recibieron con toda solicitud, pero había algo. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, eso nos muestra cómo ellos consideraban las Escrituras que ya tenían. Generalmente se refería al Antiguo Testamento. Ellos, antes de creer, antes de recibir o aceptar la enseñanza de Pablo, que era la verdad claramente, ellos escudriñaron las Escrituras que ya tenían para comprobar si ese mensaje era de Dios, si ese mensaje era concerniente a la verdad. Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Es decir, ellos creyeron. ¿Por qué creyeron? Creyeron hasta que no confirmaron que esas palabras que estaban recibiendo eran de acuerdo a las palabras infalibles de Dios. Ellos, aquí nos deja un ejemplo, nos deja ver algo muy importante. Cómo, en este caso, ellos confiaban en la autoridad de las Escrituras que tenían. Podríamos preguntar esto. ¿Tenían estos judíos una confianza absoluta en la autoridad y suficiencia de las Escrituras? La respuesta sería claramente. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, porque ellos usaban las Escrituras del Antiguo Testamento para confirmar si lo que Pablo predicaba era verdadero. Y al afirmarlo, claramente creyeron. O sea, ellos confirmaban lo que estaban recibiendo. ¿En base a qué? A lo que ya tenían, a la revelación que tenían. Ellos consideraban esa escritura infalible, con autoridad,
que era la palabra de Dios. Por lo tanto, si había una enseñanza que contradecía, que se oponía a las promesas del Mesías, claramente serían personas que querían engañar a estos judíos. Ellos eran muy celosos en esta verdad, eran muy celosos en las Escrituras, y claramente Dios les guardó de engaño, y vemos que Dios los llevó a la fe en Cristo. Porque claramente los apóstoles, ellos predicaron exactamente lo que Dios había planeado hacer, la promesa del Antiguo Testamento cumplida en la persona de Cristo. Y es lo que también se nos ha llamado a que hagamos. Así que tengamos esto en cuenta. Y quiero que hagamos estas preguntas para reflexionar y terminar. Según lo meditado, ¿estás considerando la Escritura como la máxima autoridad sobre tu vida? ¿Estás considerando las Escrituras como la máxima autoridad sobre tu vida? ¿Todo en aquello que tú crees, haces, está basado en la palabra de Dios? Pregúntate, ¿lo que estoy haciendo, por qué lo hago? ¿Por qué hablo así con mi prójimo? ¿Por qué me comporto así con mi esposa? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué? ¿En base a qué? No es que es lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que me viene en gana, lo que hacen los demás, lo que... Pregúntate, ¿estás viviendo de acuerdo a aquello que Dios ha dicho? ¿La autoridad de la palabra de Dios? ¿O es un invento de los hombres? ¿O es un invento de tu propio corazón? Tienes que preguntarte eso, para que claramente te examines si estás viviendo, si estás creyendo que la Biblia es la autoridad superior, máxima, porque es la palabra de Dios. Entonces debes preguntarte eso, preguntar si estamos dispuestos también. Otra pregunta es, ¿estás dispuesto a no negociar la autoridad de las Escrituras por nada de este mundo? A permanecer siempre en ellas, porque realmente es la palabra de Dios, y tenemos que preguntarnos. Así que examínate a la luz de todo lo que tú haces y pregúntate, lo que yo digo, lo que yo creo, lo que yo hago, ¿es de acuerdo a las Escrituras? ¿Me estoy sometiendo a ellas? ¿Estoy siendo obedientes a ellas? ¿O la estoy ignorando completamente? Debemos examinarnos a la luz de esta verdad. Que Dios le bendiga. Vamos a tener una oración para terminar. Padre, te damos gracias en esta tarde por este momento que nos diste para poder estar delante de tu presencia y poder escudriñar cada vez más tu palabra. Gracias porque tú eres el Dios de la Biblia. Tú eres el que inspiró esas palabras que estudiamos día tras día. Gracias porque tenemos la palabra profética más segura, la palabra que viene de tu boca, la palabra que es inerrante, no tiene error, porque tú eres un Dios santo, el Dios todopoderoso. La palabra que es suficiente para llevarnos a la salvación, que es suficiente para santificarnos, que es suficiente para instruirnos en lo que debemos hacer, en aquello que es concerniente a lo que es agradable ante ti, suficiente para dirigir nuestra vida moral en esta tierra, familiar en esta tierra. Gracias porque tú nos lo has dado y es suficiente, y también tiene la autoridad y debe ser la autoridad para nosotros, debido a que tú eres el que la ha inspirado, debido a que tú eres el autor. Por lo tanto, toda creencia y toda acción debe estar basada en tu palabra. Así que te pedimos que nos perdone por si quizás tu palabra la hemos dejado a un lado, y quizás lo que estamos haciendo, lo que habíamos estado haciendo a lo largo de nuestra vida, era todo aquello que no se conformaba a tu palabra. Permítanos volver nuestros ojos a tu palabra, porque volver los ojos a tu palabra es volver los ojos a ti, Señor. Así como en aquel entonces tú usaste a aquellos siervos para que dirigieran a la iglesia, dirigieran al pueblo nuevamente hacia ti, amado Dios, porque estaban lejos, estaban separados de ti, por cuanto se habían divorciado de tu palabra, de tu verdad. Y estar lejos de tu palabra es estar lejos de ti. Por eso te pedimos que nos permitas siempre estar unidos a ella y que la escudriñemos cada día como a tesoros. Y le pidamos a ti la sabiduría, la iluminación para entender lo que tú nos has dejado escrito conforme a tu palabra. Gracias te damos por habernos dado este tema sobre la doctrina de las Escrituras. Permita que podamos reflexionar sobre ellas y podamos querer esta verdad y vivir a la luz de esta verdad, Padre. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan una buena tarde y una buena noche, y que Dios nos siga edificando y que usted y yo podamos ver la Biblia de otra manera. Quizás si no la mirábamos con la importancia necesaria, ahora la podamos ver como es en verdad la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Tengan buena noche. Bendiciones.